el tema que nos compete. Hermanos, vamos a orar para iniciar con este tiempo. Sí, acompáñenme en oración. Señor amado, te damos muchas gracias por este día que nos permites estar juntos, Señor. Te pedimos que nos puedas ayudar, Señor, nos puedas sostener, nos puedas iluminar con tu Espíritu Santo para entender las cosas espirituales, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu, ayúdanos y transfórmanos, Señor, por medio de lo que tú nos enseñas. Gracias, amado Dios, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos y bendice el culto que tendremos luego de este estudio. Señor Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4, dice la palabra de Dios. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora noten el siguiente texto, lo que sigue. La cual, hablando del Evangelio, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron. Estos son los discípulos. Y nota cómo lo testificaban. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, aquí está la clave, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Hasta aquí. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca del segundo argumento respecto al cesacionismo. ¿Recuerdan? El cesacionismo es la doctrina que enseña que los dones reveladores han cesado, ya no están vigentes para la iglesia de hoy. El primer argumento que vimos la semana antepasada fue el hecho de entender que estos dones o la revelación especial de Dios solamente está vigente mientras que Dios establece un pacto. Lo hizo así con Adán, lo hizo así con Noé, lo hizo así con Abraham, luego con el pueblo de Israel y finalmente con David. Bueno, no finalmente, pero luego de David y los profetas, esta manifestación de la revelación especial por medio de milagros y eventos sobrenaturales se encontró en la persona del Señor Jesucristo y sus discípulos. Una vez que con el Señor Jesucristo se fundamenta o se establece el pacto mediante el cual nosotros somos salvos, luego la revelación especial ya no es necesaria, porque solamente servía para establecer el pacto. Eso ya está hecho, ¿no? Vivimos ahora bajo el pacto. Ya el pacto de gracia no se está estableciendo, ya se estableció. Cristo murió y el fundamento ya está hecho, la Escritura. Y solamente esperamos una revelación, ¿recuerdan? Esperamos una sola revelación, que es la manifestación del Señor Jesucristo, su segunda venida. Es lo único que esperamos, no esperamos otro tipo de revelación. Bien, ese fue el primer argumento. Y el segundo argumento, el cual comenzamos la semana pasada, el día de hoy vamos a extendernos o hablar brevemente o con mayor extensión de lo que vimos la semana pasada. El segundo argumento fue a favor del cesacionismo, el hecho de entender cuál es la función o el propósito de cada don revelador. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirven o para qué sirvieron estos dones para la iglesia primitiva? La semana pasada al menos vimos extensamente el primero de estos dones, que son los apóstoles. Primero hicimos esta distinción de los apóstoles de Cristo, los 12, ¿no es cierto? Los apóstoles de Cristo y los apóstoles de las iglesias. Estos apóstoles de las iglesias son para nosotros como quienes, ¿recuerdan? Como los misioneros, ¿recuerdan?
como los misioneros. Es decir, estos apóstoles de las iglesias, como Bernabé, como Silas en el libro de los Hechos, son hermanos que representan a las iglesias, ¿no? Y por lo tanto actúan en nombre de las iglesias, son misioneros. Hoy por hoy esos misioneros también creemos que están vigentes, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Coqui. Entonces, hermanos, ese es por un lado, los apóstoles de las iglesias, que son los misioneros para nuestros días. Pero respecto a los apóstoles de Cristo, estos apóstoles debían tener al menos 4 requisitos para que sean considerados apóstoles de Cristo, sin el cual nadie más puede ser considerado un apóstol de Cristo. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Vimos la semana pasada. En primer lugar, tenían que ser testigos oculares o testigos visibles del Cristo resucitado. ¿Algún autodenominado apóstol hoy en día puede decir que ha visto personalmente o físicamente a Cristo? No. Pero este es un requisito para ser un apóstol de Cristo. Pablo lo llegó a ver según su testimonio, ¿no? Pablo lo vio según lo que él dijo en 1 Corintios 9:1. Dijo, no he visto a Jesús nuestro Señor, dice Pablo, y lo hace para defender su apostolado. Entonces, en primer lugar, tenían que ser testigos oculares del Cristo resucitado. En segundo lugar, los apóstoles de Cristo debían ser comisionados u ordenados directamente por Cristo, no por las iglesias. A diferencia de un pastor, por ejemplo, nosotros cuando tengamos un pastor, si bien obviamente creemos que Dios lo ha llamado principalmente, pero ¿quién reconoce, quién lo ordena en la iglesia? Bueno, lo hace la iglesia y bueno, por imposición de manos de los pastores. Pero un apóstol es muy diferente. Un apóstol no lo comisiona, no lo ordena ni otro apóstol, ni otro pastor, ni otra iglesia, sino Jesucristo mismo. Por eso es que Pablo en Gálatas 1:1, él dice, en su presentación, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Notan? Y esto nuevamente, Pablo constantemente defiende su apostolado. Y algo clave para defender su apostolado era decir, a mí nadie me ha ordenado apóstol. Yo no soy apóstol por ningún hombre, yo soy apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Así que el segundo requisito para que alguien sea apóstol de Cristo es que tenía que ser comisionado directamente por Cristo. En tercer lugar, el tercer requisito es que estos apóstoles de Cristo debían ser confirmados. ¿Cómo tú sabes quién es un apóstol de Cristo? Bueno, ellos debían ser confirmados con señales y prodigios, o señales y milagros. Señales y milagros. Hermanos, los apóstoles eran reconocidos por los milagros que hacían. Pedro resucitaba, Pablo también, Pablo hacía milagros, y los demás apóstoles creemos que también lo hacían así. ¿Y para qué era necesario? Como vamos a ver el tema de los milagros al último, esto era para confirmar precisamente que esa persona está viniendo de parte de Dios. Por lo tanto, un apóstol necesita ser confirmado con esas señales, con esos milagros. Así fue con el Señor Jesucristo, así fue con los profetas del Antiguo Testamento, así fue con Moisés, por ejemplo. Habían milagros, habían eventos sobrenaturales, y eso era necesario para que se confirmara que el mensajero que predicaba la palabra de Dios venía directamente de Dios. No era un estafador, no era algún palabrero, en otras palabras. Ese es el tercer requisito. Y el último requisito para que alguien sea un apóstol de Cristo es que debían ser reconocidos por la iglesia primitiva, y reconocidos por los demás apóstoles. Por ejemplo, Pablo en un momento en Gálatas capítulo 2, 7 al 9, él dice que Jacobo, Cefas y Juan le dieron la diestra de compañerismo a Pablo. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente está diciendo Pablo que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, eran apóstoles de Cristo, ellos simbólicamente, Pablo dice, me dieron la diestra de compañerismo en el sentido de que aprobaban su apostolado. Ellos estaban diciendo con esa diestra de compañerismo, tú también eres como nosotros, tú también eres un apóstol de Cristo, ¿no? Tú también lo eres. Por lo tanto, para que alguien sea verdaderamente un apóstol de Cristo, debía ser reconocido por la iglesia, pero también reconocido por los demás apóstoles.
por los demás apóstoles. Y hablamos de los apóstoles finalmente de su autoridad única, su autoridad especial o su autoridad, claro, infalible que ellos tenían por ser comisionados directamente por Cristo. Lo cual hace, hermanos, que el don de apóstol o el oficio del apóstol, de un apóstol de Cristo, hoy por hoy ya no está vigente. Ya no existen apóstoles hoy en día. A pesar de que algunos se autodenominen apóstol, tú tienes que sacarle estos 4 requisitos. Y si no los cumplen, no pueden ser verdaderamente apóstoles de Cristo. Se están autodenominando a sí mismos. Y ese es un grave pecado, salirse de las Escrituras. Eso es en cuanto a los apóstoles. Veamos ahora a los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento. Nuevamente, en la iglesia primitiva, hermanos, ellos fueron testigos de este don, el don de profecía o los profetas. Este don de ser profeta o el don de profecía consistía básicamente, hermanos, en traer nuevas revelaciones infalibles para la iglesia primitiva. Noten lo que estoy diciendo. Nuevas revelaciones infalibles, o sea, que no fallan, que no erran en lo que dicen, para la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento menciona a estos profetas en varios textos. Por ejemplo, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos 13, vamos a leer el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Algunos de los profetas, aquí se mencionan Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Pero nuevamente, ¿qué había en la iglesia primitiva? Profetas. Y acompáñame ahora al capítulo 15. Capítulo 15, versículo 32. 15, 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué cosa? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ese es el fin del don de profecía. Entonces Silas, Judas, tenían el don de profecía, por lo tanto eran profetas, ¿no? Eran profetas. Y así, hermanos, en el libro también podemos ver profetas en las instrucciones de Pablo a la iglesia de Corinto sobre cómo se deben usar los dones. Acompáñenme finalmente a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 29 y 30. Primera de Corintios 14, 29 y 30. ¿Lo tienen? Dice, asimismo dice, los profetas. Muy bien, nuevamente vemos aquí en la iglesia de Corinto al menos, habían profetas. Y bueno, Pablo les da algunas instrucciones, ¿no? Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle primero o calle él primero. Entonces, nuevamente, hermanos, vemos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en el libro de la carta de Pablo a los Corintios, vemos el don de profecía, vemos a los profetas. Pero ¿cuál es el propósito de los profetas? ¿Para qué estuvieron presentes en la iglesia primitiva los profetas? Bueno, podemos decir básicamente, hermanos, que los profetas tenían el mismo propósito o el mismo rol que los apóstoles. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles? Dejar el fundamento de la iglesia, traer nuevas revelaciones de los misterios del Evangelio, de los misterios de Cristo, a una iglesia que todavía no tenía las Escrituras, que necesitaban revelaciones directas de Dios para hacer la voluntad de Dios en medio de las naciones, en medio del mundo, por así decirlo. Por lo tanto, los profetas
tenían el mismo propósito que los apóstoles: revelar el Evangelio, revelar los misterios del Evangelio. Esto lo vemos, acompáñame a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Así como la semana pasada, hermanos, vamos a usar bastantes textos bíblicos. Efesios capítulo 3. Los necesito rápidos con sus manitos. Efesios capítulo 3, vamos a leer los versículos 5 y 6. Efesios 3, 5 y 6. ¿Lo tienen? Dice: ese misterio, está hablando del Evangelio, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, noten lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que este misterio, el Evangelio, en otras generaciones, básicamente en el Antiguo Pacto, se conocía pero de forma oscura, no se entendía por completo. Pero ahora, dice Pablo, está hablando del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ahora se ha revelado por el Espíritu, no solamente dice a los apóstoles, sino también dice, y profetas de Dios. Notan que el rol del profeta y el rol del apóstol era similar, era lo mismo: revelar los misterios del Evangelio a la iglesia primitiva, una iglesia que todavía no tenía las Escrituras en sus manos. Por esa misma razón, hermanos, estas palabras de Pablo, en la mención de los profetas, se hace referencia nuevamente a los profetas del Nuevo Testamento, no se hace referencia a los del Antiguo Testamento, porque básicamente está hablando del Nuevo Pacto. Ahora dice, ahora. Esto nos confirma lo que dice un capítulo anterior, Efesios 2:20. Vayan ahí a Efesios 2:20, muevan la página nada más. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento, ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Y profetas, hermanos, aquí los profetas, nuevamente, se hace mención a los profetas del Nuevo Testamento, no a los del Antiguo Testamento, porque junto con los apóstoles, los profetas también serían aquellos que iban a poner el fundamento, hablando de la doctrina evangélica, Por lo tanto, hermanos, en conclusión, el don de profecía o los profetas del Nuevo Testamento tenían el mismo propósito que los apóstoles, que es colocar el fundamento para la iglesia. Y hermanos, el fundamento de un edificio, nosotros conocemos que el fundamento de un edificio solo se coloca una sola vez. No se coloca en un edificio ya fundamentado otro fundamento, solamente nosotros sobreedificamos, como dice Pablo. Somos piedras vivas que solamente nos edificamos uno a otro como un edificio. Eso nos habla de que ya hay un fundamento. ¿Y quiénes formaron parte de este fundamento? Los apóstoles y profetas. Una vez terminado el fundamento, para edificarnos unos a otros, ya no hay necesidad del don de profecía. Ya no hay necesidad de profetas. Por lo tanto, hermanos, si hoy por hoy alguien dijera que siguen vigentes el don de profecía o los profetas, tendrían que afirmar que el fundamento entonces, el fundamento de la iglesia no está terminado. No está terminado, lo cual quebranta, hermanos, la suficiencia de las Escrituras. Porque si este es el fundamento, y alguien dice que todavía hay profetas hoy en día, están diciendo entonces que hay otras revelaciones del mismo valor que las Escrituras que Dios sigue hablando, lo cual nosotros podemos decir, eso no es así. Eso es una herejía. Así que si alguien hoy por hoy, en iglesias carismáticas especialmente, dicen que hay don de profecía, dice que Dios sigue hablando, ¿cuál es la necesidad de las Escrituras? Si Dios sigue hablando nuevas revelaciones hoy en día, ¿para qué tenemos la Biblia? No estamos en la iglesia primitiva, hermanos. En la iglesia primitiva sí era necesario el don de profecía.
si era necesario que Dios siga hablando por medio de profetas, porque todavía no se conocía a plenitud la voluntad de Dios para la iglesia. Pero hoy, hermanos, hoy ya no hay necesidad de profecía, no hay necesidad de profetas, no hay necesidad de profetas. Finalmente, por otro lado, cuando pensamos en los profetas y el don de profecía, noten este punto, hermanos. Cuando pensamos en el don de profecía, en las profecías básicamente, al ser estas profecías una revelación divina, hermanos, escuchen bien, al ser las profecías una revelación divina, se afirma entonces que las profecías tienen autoridad infalible. Si se dice hoy por hoy que hay don de profecía o que hay profetas, se tiene que afirmar que esas profecías son de autoridad infalible. Infalible. Es decir, no hay error en lo que se profetiza, no hay fallo, y además es autoridad divina. Tienes que obedecer esa profecía. Por lo tanto, si alguien dice que ha recibido una visión o ha recibido una profecía para la iglesia, ¿saben lo que debe hacer la iglesia? Obedecer esa profecía. ¿Por qué? Porque las profecías tienen el mismo valor o la misma autoridad que la palabra de Dios, porque las profecías sirvieron para dejar este fundamento. Por ello, si alguno en este tiempo reclama tener el don de profecía, hermanos, eso quiere decir que lo que profetiza, lo que está profetizando, tiene el mismo valor infalible que la palabra de Dios. Así que quiero escuchar a esos disque profetas o autodenominados profetas afirmar eso. Si ellos dicen que su profecía tiene el mismo valor que la Escritura. Si la niegan, son falsos profetas entonces. Porque la naturaleza de la profecía es que es infalible y es autoridad divina. Y se debe obedecer así como la palabra de Dios, porque así en la iglesia primitiva se obedecía la profecía. Los profetas eran obedecidos por la iglesia porque se sabía que era revelación divina. Y tú no puedes darle espalda a una revelación divina. Tienes que obedecerla. Por lo tanto, hermanos, concluimos, el don de profecía no está vigente, porque el fundamento ya está terminado. Las profecías, los profetas del Nuevo Testamento tuvieron su rol, tuvieron su función, que era dejar el fundamento y guiar a la iglesia de Dios en unos momentos donde no tenían la revelación completa, que es la palabra de Dios. Una vez dejado el fundamento, las profecías ya no son necesarias. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta rápidamente? Profetizado. Claro. La diferencia es que el don de profecía significa que estás recibiendo un misterio de parte de Dios. En algunos casos era anticipar algo que va a suceder, por ejemplo, ¿no? Anticipar algo que va a suceder para que la iglesia se prepare, ¿no? Para que la iglesia se prepare. Por ejemplo, el Señor Jesucristo profetiza la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Va a pasar algún momento, por lo tanto, y ahí prepara a la iglesia, ¿no? Los que estén en los collados, que salgan de ahí, que huyan, etcétera. Les da instrucciones en base a algo que va a suceder. Es decir, trae cosas que no se conoce, que no se sabe, ¿no? Que no se conoce. Pero predicar la palabra de Dios. Algunos lo llaman profetizar, que básicamente profetizar también se puede deducir como el hecho de hablar la palabra de Dios, ¿no? Hablar la palabra de Dios. Pero preferimos decir predicar para que no se confunda con profecía, porque profecía tiende a ser más de anticipar algo que va a suceder y se puede confundir los términos. Pero, exacto, pero predicar la palabra de Dios, decimos, es solamente explicar lo que esta palabra dice, ¿no? Explicar, expandirla, aplicar la palabra de Dios para nuestras vidas, para edificar unos a otros, pero en base a esto, no en base a nuevas revelaciones. No en base a que Dios me dijo, ¿no? O Dios me dijo que alguien aquí tiene problemas. Yo sé que todos tienen problemas. Eso no es ninguna profecía. A veces se manipulan así a la gente, ¿no? Dios me está hablando que aquí alguien
está teniendo problemas matrimoniales. Hay miles de personas ahí, obviamente van a haber personas con problemas matrimoniales. Pero bueno, eso es otro tipo de manipulación que hay en esos lugares. Pero esa es la diferencia, ¿no? Profetizar y predicar. Hermanos, vamos a continuar. Eso es con respecto a los profetas y al don de profecía. Hablemos ahora de las lenguas. El don de lenguas. El don de lenguas básicamente es el don de hablar un idioma que no se conoce o que no se ha aprendido previamente, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy yo estoy aprendiendo inglés de una manera u otra manera. El día que yo aprenda, espero algún día terminar de aprender inglés, yo no voy a decir tengo el don de lenguas. He aprendido inglés. O sea, me he esforzado, estoy estudiando, etcétera, 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 para aprender inglés. El día que lo aprenda, yo no puedo decir tengo el don de lenguas. ¿Por qué? Porque yo no aprendí inglés de la nada. Hubo un estudio de por medio. Pero el don de lenguas es algo sobrenatural. Tú hablas un idioma que no conoces o que no has estudiado previamente. Eso es lo sobrenatural del don de lenguas. Así que ese es un don del Espíritu. El don de lenguas, entonces, es el don de hablar un idioma que no se ha estudiado de por medio. Y este don, hermanos, noten bien este punto, el don de lenguas tiene el mismo propósito que la profecía, que es revelar misterios del Evangelio para una iglesia que no tenía la palabra escrita, la palabra de Dios escrita. Pero ¿cuál es la diferencia? Dijimos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecía o el don de profeta? La diferencia es que la profecía no necesita ser interpretada porque se anuncia en el idioma que tú conoces, ¿sí o no? Un profeta tú lo entiendes porque está hablando en tu idioma. Bueno, una lengua, el don de lenguas es profecía, pero es profecía que necesita ser interpretada. Porque si no se interpreta el don de lenguas, no tiene ningún valor, ninguna importancia para el pueblo de Dios, porque tú ¿cómo vas a obedecer palabras que no entiendes? ¿Cómo vas a creer palabras que no entiendes? ¿No? ¿Cómo lo vas a creer? El pastor Taylor Walsh dice lo siguiente, noten estas palabras. Las escrituras afirman que el don de lenguas era una forma de profecía, pero, dice, el beneficio de la profecía, que estamos diciendo, es que no necesitaba de interpretación. Pero cuando una palabra en lenguas fuera interpretada, es decir, cuando unas palabras que alguien ha dicho con el don de lenguas, cuando es interpretado, tiene la misma autoridad que una profecía. La misma autoridad, porque nuevamente la profecía es autoridad infalible. El don de lenguas es profecía que necesita ser interpretada, pero que también tiene, por lo tanto, autoridad infalible. Infalible. Noten esto que estamos diciendo en 1 de Corintios 14. Acompáñenme a 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 14, vamos a leer el versículo 5. Noten las palabras del apóstol Pablo. Dice, yo quisiera, dice él, que todos ustedes hablaran en lenguas. Es un deseo legítimo de Pablo, pero, dice él, pero prefiero mucho más, ¿qué cosa? Que profetizaran. ¿Por qué? Porque el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Noten las palabras de Pablo. Pablo, por un lado, está diciendo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas o que hablen en lenguas, pero deseo más que profeticen. Deseo más que profeticen. ¿Por qué? Porque el que profetiza, dice, aventaja al que habla en lenguas, porque básicamente todos entienden al profeta. Pero tiene el mismo valor o tiene la misma importancia el don de lenguas, a menos que éste también interprete, con el fin de que la iglesia sea edificada. ¿Notan? Lo mismo, las lenguas es profecía, pero profecía que necesita ser interpretada, hermanos.
Noten esto muy importante porque hoy por hoy en iglesias carismáticas se hablan en lenguas, balbucean por todos lados y nadie interpreta nada. Pero según la palabra de Dios, las lenguas tienen que ser interpretadas para que la iglesia sea edificada. Si no, en otro texto va a decir que mejor callen, que mejor callen. O como luego Pablo también dice, si no, los que pasan por afuera van a pensar, están ustedes locos. La razón de las lenguas es que necesitan ser interpretadas para que tengan su valor. Si no, que nadie hable en lenguas. Que nadie hable en lenguas, porque nuevamente las lenguas tienen la misma autoridad infalible que un profeta. Y por lo tanto es necesario que entendamos, la iglesia necesita escuchar la interpretación de las lenguas. No necesita solamente ver el evento sobrenatural de cómo alguien que no ha estudiado un idioma de por medio habla en lenguas. El punto no es, wow, qué manifestación del Espíritu, mira, está hablando en lenguas. Eso no es el punto, eso no tiene ningún valor. El Espíritu necesita que alguien interprete esas lenguas para que la iglesia sea edificada. La iglesia no se edifica por ver un evento sobrenatural. La iglesia no se edifica por ver, por asombrarse de un evento sobrenatural. La iglesia, el Espíritu Santo edifica la iglesia cuando se entiende esa profecía y por lo tanto es palabra de Dios para nosotros. Esta es la palabra profética más segura. Y el don de lenguas también era palabra profética. Pero ¿cómo tú vas a escuchar o cómo vas a entender, cómo vas a obedecer la palabra de Dios si no la entiendes? ¿Notan entonces, hermanos, la función de las lenguas? La función de las lenguas es profecía infalible, pero que necesita ser interpretada. Por lo tanto, hermanos, cuando tú veas, a veces en televisión o a veces en otras iglesias que se hablan en lenguas, que balbucean lenguas, nota estas palabras de Pablo, a menos que se interprete, que hablen, sino que callen. Hermanos, nuevamente, la iglesia no es edificada por ver un evento sobrenatural. ¿Saben eso qué es lo que dijimos la semana antepasada? Eso es un espectáculo. Y la iglesia no es edificada por ver espectáculos. La iglesia es edificada cuando la palabra de Dios se enseña. En aquel tiempo se usaban las lenguas, pero necesitaban ser interpretadas para que la iglesia se edifique, para que la iglesia sea consolada, para que la iglesia sea fortalecida. Si las lenguas no tenían interpretación, mejor que guarden silencio. Pero hermanos, nuevamente, hoy por hoy vemos en muchos lugares que no se guarda silencio, sino que más bien uno o dos hablan. Y hermanos, debemos dudar si verdaderamente esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos que no, porque el Espíritu no se contradice. El Espíritu no puede obrar contradiciéndose, Entonces, hermanos, los misterios que uno recibía por medio del don de lenguas era una profecía, pero necesitaba ser interpretada. De otro modo no tendría ningún valor para edificar a la iglesia. Ahora bien, entendiendo esto, hermanos, alguno dirá, a ver, si las lenguas, noten la pregunta, si las lenguas son profecías que necesitan interpretación, ¿para qué existen las lenguas? O sea, si las lenguas son profecías, ¿por qué no nos quedamos simplemente con los profetas? ¿Para qué Dios tiene que hablarnos por medio de idiomas que no conocemos y todavía necesitan ser interpretadas? ¿Por qué no de frente con los profetas? Si son lo mismo. Bueno, el don de lenguas, hermanos, señalan dos cosas importantes. No solamente es un evento sobrenatural, sino que el don de lenguas anuncia dos cosas. Son señales de dos cosas importantes. En primer lugar, el don de lenguas es una señal de juicio para el pueblo de Israel. En primer lugar, noten, el don de lenguas. ¿Por qué era necesario el don de lenguas? ¿Por qué es necesario el don de lenguas si ya tenemos a los profetas? Porque señalan dos cosas. En primer lugar, señalan el juicio para Israel. Hermanos, desde el Antiguo Testamento se profetizaba o se anticipaba la venida de lenguas extrañas. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia de los israelitas.
Por causa de su apartamiento de Dios y alejarse de la palabra de Dios, Dios por medio de los profetas profetiza la venida de lenguas extrañas, lenguas extranjeras. Acompáñeme a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Noten las palabras del profeta. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua o lengua extranjera hablará Dios a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Notan, no quisieron oír. En consecuencia, Dios hablará en lenguas extrañas o lenguas extranjeras. Ahora, este texto cobra valor cuando el apóstol Pablo lo cita. Acompáñenme a 1 Corintios 14 nuevamente. 1 Corintios 14. Utiliza Pablo el texto de Isaías 28 para hablar de las lenguas como un cumplimiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y Pablo lo hace para establecer el orden de las iglesias y explicar por qué es necesario que el don de lenguas sea interpretado. El texto que sigue vamos a verlo más adelante. Pero noten las palabras de Pablo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Notan, Israel, hermanos, Israel está siendo juzgado por medio del don de lenguas. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, Israel era el pueblo heredero de la promesa del Mesías. La promesa del Mesías, y el mismo Señor Jesucristo dijo: no es lícito que dé las migajas a los perrillos, porque Él vino básicamente para el pueblo de Israel, es lo que le dicen a la mujer sirofenicia, haciendo entender que Él vino para el pueblo judío. Por eso Juan luego dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Noten, a los suyos vino, es decir, hablando del pueblo de Israel. La promesa del Mesías era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y Dios anunció este evangelio por medio de sombras, por medio de sacrificios, tipologías, profecías, etc. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hermanos, ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos rechazaron la palabra de Dios, se apartaron de Dios y su corazón se endureció delante de Él. Como consecuencia, básicamente, como consecuencia, Dios les quitó la exclusividad. Dios les quitó la exclusividad de los misterios del Evangelio. Ahora el Mesías ya no sería solamente para el pueblo de Israel. Ahora sería para todas las gentes de toda lengua, tribu y nación. Como consecuencia, nuevamente, Dios les quitó la exclusividad. Y una señal de ese momento en que Dios quita ese privilegio, ese beneficio, una señal de ese juicio fue el don de lenguas, que manifiesta que la salvación ya no sería solamente para un pueblo que habla una sola lengua, el pueblo judío, que hablaba una sola lengua, sino que ahora la salvación sería para pueblos, para tribus y gentes de todo tipo de lenguas, de idiomas. El don de lenguas, por lo tanto, manifiesta eso. Manifiesta que el pueblo judío ya no es exclusivo de los misterios del Evangelio, sino que ahora ha llegado hasta nosotros, a todos los rincones del mundo. Por lo tanto, el don de lenguas tiene esa particularidad de señalar a los judíos: la salvación ya no es para ustedes, porque Dios está manifestando la salvación por otros idiomas, ya no en el idioma hebreo. Así que, por un lado, entonces, las lenguas
es una señal para el pueblo de Israel de juicio. Y la otra señal, la segunda señal, la otra señal del don de lenguas está ligado al primero. Si por un lado, hermanos, si por un lado las lenguas son una señal de juicio para los judíos, es una señal también de salvación y expansión para los no judíos, ahora sino para los gentiles, para aquellos que no son judíos. Si por un lado las lenguas son una señal de juicio para los judíos, para nosotros los gentiles es una señal de salvación, una señal de extensión del Evangelio. Esta señal implica, hermanos, que las bendiciones de las promesas del Evangelio, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, llegaría a todos los rincones del mundo. Esta promesa, hermanos, es dicha por medio del Señor Jesucristo. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Noten el orden en el cual el Señor Jesucristo menciona a los lugares y cómo el Evangelio se expandiría. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, está hablando los apóstoles, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está anticipando el evento de Pentecostés, ¿no? Nuevamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén fue la cuna del Evangelio. Allí nació el Evangelio, ahí Cristo murió por nuestros pecados, pero desde ahí el Evangelio se iba a expandir a todas las naciones del mundo. Y las lenguas señalaban esa extensión, porque hermanos, tú no puedes hablar a un país el Evangelio con el idioma hebreo. Tú necesitas hablar en el idioma de estos pueblos, de estas gentes, para que entiendan los misterios del Evangelio, para que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Las lenguas entonces cumplieron o acompañaron el cumplimiento de esta promesa de que el Evangelio se expandiría de Jerusalén, de toda Judea, en Samaria y a los confines de la tierra. Las lenguas acompañaron este cumplimiento, hermanos. Por lo tanto, el primer cumplimiento o el inicio del evento de las lenguas lo vemos en Pentecostés precisamente. Acompáñenme al capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 6 al 11. Hechos 2, 6 al 11 dice: y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerden, el evento de Pentecostés vinieron gente de todo tipo de ciudad, de todo tipo de nación. No hablaban todos el idioma hebreo, cada uno tenía sus propios idiomas. En el evento de Pentecostés era un evento judío. Entonces dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, dice, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Por qué se sorprenden? Porque los que estaban hablando en lenguas eran judíos, eran galileos, de una sola lengua, pero se sorprenden al ver que estaban hablando idiomas que no pertenecían a su pueblo. Entonces menciona partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, más de 10 naciones, hermanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios, básicamente el Evangelio, las maravillas de Dios. Entonces las lenguas desde el inicio cumplen ese rol de expandir el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio ya no se predicaría solamente a los judíos.
El evangelio se predicaría a todas estas ciudades que no hablaban el idioma hebreo. Por ello, el don de lenguas era algo sobrenatural. Tenía que ser sobrenatural. Este momento sirvió de manera clave, hermanos, para comunicar el evangelio delante de representantes de muchas naciones reunidas en Pentecostés. Pero, hermanos, esto fue solamente el inicio. Esto fue solamente el inicio. En Hechos capítulo 8 vemos el evangelio también expandirse por Samaria por medio de Felipe. Y se dice allí que hicieron señales allí. Felipe hizo señales. Aunque no menciona las lenguas, cuando hablamos de señales nos referimos a milagros y también muy probablemente hablamos de lenguas en Samaria. Pero, hermanos, luego las lenguas cruzaron la frontera de Jerusalén y Samaria. Y se encuentra en el libro de los Hechos delante de personas gentiles, no eran judíos, como en el caso de Cornelio y sus parientes. Acompáñeme a Hechos capítulo 10. Hechos 10. Hechos 10. Vamos a leer versículos 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras a Cornelio y a sus parientes, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ese es el punto, los que no eran judíos, los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían, dice, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios. Nuevamente, hermanos, vemos las lenguas en Cornelio y sus parientes. Esto como señal del asombro o de lo que podemos llamar el asombro de los judíos, porque notan, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Esto era lo que señalizaban las lenguas. El evangelio se está expandiendo, no es solamente para nosotros los judíos, sino también sobre los gentiles. Y eso era motivo de asombro, y las lenguas estaban allí, eran una señal de eso. Finalmente, hermanos, este don de lenguas, para expandirse lo suficiente a los gentiles, se encuentra en la ciudad de Éfeso. Acompáñenme a Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19, versículos 5 al 7. Hechos 19, 5 al 7. Noten, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Noten, hermanos, el evangelio entonces ya no se encuentra en Jerusalén, ni en Samaria, ni en los lugares cercanos de estos de Jerusalén, sino que ahora se encuentra en Éfeso, casi en otro continente ya. Y una señal, nuevamente, de que el evangelio llega a estos lugares es las lenguas. Las lenguas están presentes allí. Por último, hermanos, las lenguas se encuentran vigentes en la Escritura en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, ¿no? Y esto también como señal para los judíos incrédulos, porque en Corinto todavía había, por causa de la caída de Jerusalén, los judíos tuvieron que extenderse por todos los rincones del mundo. Las lenguas eran señal para los judíos incrédulos, precisamente de juicio para ellos, pero de bendición, edificación para la iglesia primitiva. Esto lo vemos en 1 Corintios 14. Acompáñenme ahí nuevamente. Vamos a hablar del texto que les había dicho hace un momento. 1 Corintios 14.
Vamos a leer ya no solo el 21 que leímos hace un momento, sino que ahora vamos a leer también el 22. Primera de Corintios 14, 21 y 22. Noten, en la ley está escrito, dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y noten que este pueblo se refiere a los judíos, ¿sí? Porque está citando el Antiguo Testamento. En otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, noten cómo explica Pablo. Así que, dice Pablo, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y está hablando nuevamente, según el contexto que Pablo cita del Antiguo Testamento, a los judíos incrédulos. Son señal de juicio para ellos. Nuevamente, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, o básicamente cuando las lenguas son interpretadas, la profecía es señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando las lenguas son interpretadas o cuando escuchamos una profecía, la iglesia es edificada. Edificada. Por lo tanto, hermanos, en conclusión, y terminamos con las lenguas cumplieron una función y un rol de ser señal de juicio para los judíos, pero también una señal de bendición para los gentiles, para los que no son judíos como nosotros, para los gentiles. Y hermanos, cuando la nación judía fue destruida, aunque hoy por hoy todavía hay judíos, pero hablando de la nación como tal, como el Antiguo Testamento, cuando la nación de Israel fue destruida y el evangelio se expandió lo suficiente a los lugares del mundo, las lenguas o el don de lenguas dejó de ser necesario. Dejó de ser necesario porque ya había cumplido la tarea para la cual Dios los había dado a la iglesia. El don de lenguas, hermanos, ya no está vigente porque su función fue señalar a los judíos incrédulos que la salvación es para los gentiles y para los gentiles una señal de bendición. Por último, finalmente, hermanos, vamos a considerar brevemente las funciones de los milagros. Ya hemos hablado de los apóstoles, profetas, las lenguas. Finalmente vamos a hablar de los milagros. Y con eso terminamos nuestra clase. En la Biblia, hermanos, el rol de los milagros es claro, es clarísimo, el rol de los milagros. El don milagroso. ¿Recuerdan la distinción que hicimos la semana antepasada? Una cosa son los milagros, eventos sobrenaturales, y otro, el don de milagros. Es decir, una persona que utiliza el Espíritu Santo para hacer milagros. Creemos que los milagros existen. Los eventos sobrenaturales, eventos que nadie entiende, existen todavía, porque Dios es soberano. Pero el don milagroso, el don que una persona haga milagros, ese don ha cesado. Entonces, cuando hablamos de milagros nos referimos a este don, ¿sí? En la Biblia, hermanos, el rol de los milagros es, como le decía, muy claro. Los milagros básicamente son señales que confirman la autoridad del mensajero. Los milagros son señales que confirman la autoridad del mensajero. Vayamos en orden. El primer ejemplo de esto, no vamos a tomar el Antiguo Testamento, vamos a tomar solamente el Nuevo Testamento. El primer ejemplo de esto es el Señor Jesucristo. Cristo mismo afirmó que sus milagros, sus obras, daban testimonio de su identidad, de quién era Él. Acompáñeme al libro de Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36. Dice el Señor Jesucristo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque noten,
porque las obras, o sea, los milagros, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esto en el contexto, el Señor Jesucristo lo hace en el contexto de milagros. Noten, las palabras que yo hago, básicamente, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿cuál es la función de los milagros en el caso del Señor Jesucristo? Confirman su identidad, confirman que Él viene del Padre. Es el punto. Acompáñenme ahora al capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 25. Juan 10, 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces queda claro, hermanos, las señales, los milagros del Señor Jesucristo sirven para confirmar su identidad. Ahora, esto no solamente ocurre con el Señor Jesucristo, también debe ocurrir, como dijimos, uno de los requisitos de los apóstoles, de alguien verdaderamente un apóstol de Cristo, era que tienen que ser reconocidos con señales y milagros. Por lo tanto, los apóstoles también entendieron los milagros y las señales como confirmación de su identidad de mensajeros de Dios. Acompáñenme ahora al libro de Hebreos, el texto que leímos al inicio. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 4. Hebreos 2, 2 al 4. Hebreos 2, 2 al 4. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la ley antigua, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, hablando del Evangelio, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Estos son los apóstoles. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten, hermanos, ¿cuál es la función de las señales, los prodigios y de los milagros? Daban testimonio de estos hombres que Dios estaba con ellos, ¿no? Dios estaba con ellos, para eso eran los milagros. En conclusión, hermanos, los milagros en el Nuevo Testamento estuvieron presentes para confirmar, en primer lugar, la identidad del Mesías, pero también la identidad de los apóstoles, ¿no? La autoridad también de los apóstoles. Por lo tanto, hermanos, cuando tú ves milagros hoy en día, o personas que hacen milagros hoy en día, normalmente a veces son actuados, a veces han habido hasta denuncias, que verdaderamente son personas que han sido contratadas para que hagan esas cosas. Pero hermanos, nuevamente, nosotros no estamos negando los milagros en sí, porque yo sé, y somos testigos, unos más que otros, que Dios, por ejemplo, puede hacer sanaciones que nadie entiende, que ni los doctores entienden. Dios puede hacer esas cosas hoy por hoy, hermanos. Y cuando ocurre eso, nosotros damos la gloria a Dios porque todavía Dios hace eventos sobrenaturales para manifestarnos su poder, su soberanía. Pero eso es una cosa. Esos son los milagros que creemos que existen y creemos que Dios hace milagros hoy en día. Pero otra cosa es que un hombre se pare delante de nosotros y quiera sanarnos, diciendo: tú tienes que creer, tú tienes que tener fe para que eso ocurra. Eso es lo que nosotros decimos, para no decir otra cosa, son falsos maestros, falsos profetas que hacen estas cosas, porque según la Escritura, estos eventos sobrenaturales
solamente estuvieron vigentes para confirmar la identidad de Cristo y los apóstoles, y junto con ellos también los profetas, que también hacían milagros. Hoy por hoy, hermanos, ya no hay necesidad de milagros, porque ya no hay apóstoles que confirmar. Ya no hay apóstoles que confirmar. Y además, nosotros tenemos la palabra de Dios, que ya está terminada. Y por lo tanto, no necesito confirmar a otro hombre por medio de milagros. ¿Saben cómo yo confirmo a un hombre de Dios ahora? ¿Saben cómo yo confirmo que alguien es un hombre de Dios? Si se somete a la palabra de Dios. Ya no lo confirmo si hace milagros. Ya no lo confirmo si habla en lenguas. Ya no lo confirmo porque haga curaciones, porque haga eventos sobrenaturales. No confirmamos hombres de Dios así, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, nos habla de requisitos para confirmar a un hombre de Dios. Y en ningún lugar vemos que estos hombres son confirmados o reconocidos por la iglesia por medio de señales y prodigios. Primero, una vida moral. Una vida moral, es decir, que tengan el carácter de Cristo. Así confirmamos un hombre de Dios. Pero también, como Pablo constantemente menciona a Timoteo y le exhorta en el capítulo 4, Timoteo predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Un hombre de Dios nosotros evaluamos ya no por medio de milagros, ni prodigios, ni señales. Lo evaluamos si verdaderamente tiene el carácter de Cristo y si verdaderamente traza bien la palabra de verdad, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hoy por hoy los hombres de Dios nuevamente ya no se evalúan, ya no los contemplamos a la luz de milagros y a la luz de señales. Los apóstoles necesitaban eso, sí. En la iglesia primitiva sí necesitaban ello porque no tenían la palabra de Dios. Nosotros ya la tenemos completa. Por lo tanto, los milagros, el don milagroso, hombres que hacen milagros, ya no están vigentes hoy en día. ¿Alguna pregunta, hermanos, para terminar? ¿Está claro? Muy bien. Recuerden, en total son 6 argumentos. Vamos dando la semana antepasada el primer argumento y el día de hoy hemos terminado con el segundo argumento. Esperamos que la próxima semana terminemos con los 4 que son más cortos. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Danos claridad de estas cosas para evitar confusiones, Señor, en lo que vemos, lo que escuchamos. Que tengamos certeza de lo que tu palabra dice, porque no nos debe gobernar las experiencias. No nos debe gobernar lo espectacular, Señor. Nos debe gobernar tu palabra. Y ayuda a que cada hermano, cada hermana se guíe por lo que tu palabra dice. No por lo que escucha, no por lo que oye o aún por lo que ve, sino por lo que tu palabra dice. Porque creemos que tú ya has hablado totalmente por medio de tu Hijo y por medio de los apóstoles que dejaron el fundamento. Ayúdanos a someternos a esta palabra, Señor. Y gracias por todo. Y bendice también el culto que tendremos en tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Nos preparamos para el culto.